vez un 28 de agosto resulta fatídico, como en el 2005 con el Katrina. Miren lo que son estas imágenes de destrucción atroz, vientos de 200 kilómetros que todo lo dieron vuelta. Arrasaron con alguna vida y con muchísimos bienes materiales. Esto es lo que pasa con el huracán Ida, que está azotando una vez más las costas de Nueva Orleans. Un 28 de agosto, parece mentira, igual, vamos a recordarlo ya mismo, que cuando el Katrina cambió la fisonomía, la historia de la ciudad de Nueva Orleans, de una manera que marca cómo el neoliberalismo, el capitalismo puede aprovechar las desgracias para montarse sobre ellas y a sacar todo tipo de ventajas. El Katrina pasó en el 2005 y terminó con todos los sectores donde vivían los negros, que eran muy buenos desde el punto de vista inmobiliario para los blancos, para los que lo podían pagar. Y eso exactamente es lo que hicieron. Yo recuerdo a Naomi Klein hablando de cómo en toda crisis de esta naturaleza, en cada uno de estos desastres, el neoliberalismo, el capitalismo saca sus ventajas. Escúchenla. One other thing Milton Friedman said is that after the crisis hits, the kind of change will depend on the ideas that are lying around. And that's really what the University of Chicago Economics Department was producing all of those years, a state of intellectual disaster preparedness. And so that's what happened when the levees broke, is that the Heritage Foundation was ready with their 32 free market solutions for Hurricane Katrina. And the first one was roll back labor standards. The next one was school vouchers instead of public school funding, and on and on. Es decir, al desastre de la naturaleza, el desastre de los abusos políticos para sacar todo tipo de ventajas. Cómo los desastres naturales pueden estimular la gentrificación. Los barrios de Nueva Orleans que fueron dañados por el huracán Katrina en 2005 fueron más propensos a aburguesarse durante los siguientes 10 años. Hay uno más todavía. Sufrir un desastre natural es traumático. Nos gustaría pensar que después la gente puede volver a sus hogares y vecindarios originales, pero eso no es lo que concluye el estudio que se ha hecho. La realidad es que la recuperación de Katrina fue terriblemente desigual y lo mismo va a suceder ahora con el huracán Ida. Eso tiene que ver con la gentrificación, porque en todo momento se está pensando siempre en el gran negocio. Hace pocos días lo escuchábamos a Macri, lo tenemos y vale la pena verlo una vez más, cómo hablaba de viviendas a propósito de la Costanera Sur, de esos terrenos que tienen que ver con Boca, cómo se pueden hacer grandes negocios con los que los pueden pagar. Y los demás, bueno, los demás que se las arreglen como puedan. Discuten por un barrio de lujo cerca de la Reserva Ecológica, un proyecto de 70 hectáreas en la ciudad deportiva de Boca. Bueno, una iniciativa de IRSA que parece que se está cayendo. No, yo tengo esperanza que los legisladores la voten, porque la verdad que eso genera trabajo, es inversión, es empleo de calidad, termina de desarrollar Puerto Madero, ayuda a todo el mundo. Así que, ¿por qué vas a parar iniciativas que construyan viviendas, por más que sean viviendas no para la gente necesitada, sino para otra gente que puede pagarla? Por más que sean viviendas no para la gente necesitada, sino para otra gente que puede pagarla. Tras ellos hablan así, como ocurrió también con esos huracanes en los Estados Unidos, la gente no tiene muchas veces dónde vivir, la ciudad se torna expulsiva. Es una barbaridad lo que ocurre con los negocios inmobiliarios de toda la gente del gobierno del PRO y con la realidad habitacional que se vive en la ciudad de Buenos Aires. Miren la toma de tierras que se dio en la 21-24, porque ellos jamás miran para ese lado, jamás se preocupan de lo que son las verdaderas necesidades de la buena parte del pueblo que vive sin techo, que vive en estas condiciones, y salen y toman en la Villa 21-24, en esa ausencia brutal, tremenda, que desespera del Estado, toman lo que pueden, toman la tierra que les puede permitir, aunque sea, poner una carpa en ese lugar y tener donde estar. Miren ustedes lo que vale la pena que discutamos, porque el tema Costanera Sur va a ser parte otra vez de una audiencia pública, como la de Costa Salguero. Hay que anotarse desde el 15 de septiembre y la audiencia pública será el 15 de octubre. Estemos atentos a eso. Y mientras tanto, volvamos por un instante al mundo, a lo que sucede, porque esto que mostrábamos de lo de Macri, la Costanera Sur, etcétera, es una digresión.
relacionada con lo que les mencionábamos de Estados Unidos. Miren la desgracia de cientos de miles de personas, en este caso haitianos, que tratan de pasar para algún lado, de encontrar una solución a sus tremendos problemas. Una caravana migrante, particularmente de haitianos. ¿Y qué va a suceder con ellos? Lo de siempre, les van a pegar, los van a balear. Vamos a ver la brutal represión que hubo en Chiapas, por donde ellos tenían que pasar rumbo a alguna parte donde encontrar un destino mejor. Vamos a ver las imágenes de la represión, porque esto también es el mundo y tenemos que aprender que estas cosas nos habitan, porque en cualquier momento también entre nosotros, con los que ocupan tierras, con los que buscan un destino un poquitito mejor, salir del hambre, salir de la falta de techo, etcétera, van a proceder de la misma manera. Ahí tienen la represión que tuvo momentos verdaderamente dramáticos. Hay chicos, hay mujeres, por supuesto, pero nada de eso importa. Los haitianos cuentan a dónde quieren pasar y por qué lo quieren hacer. Solo queremos pasar. No somos delincuentes. No somos delincuentes. No somos delincuentes. Nosotros queremos algo pacífico, no buscar la fuerza con armas automáticas a pelear con nosotros. Nosotros no estamos buscando pelea, estamos buscando libertad. No seas sinvergüenza así. El mundo es un drama en continuado y tenemos que saberlo. Y tenemos también que preguntarnos cómo podemos nosotros participar, por lo menos teniendo la información, sabiendo qué es lo que ocurre. Mire lo que pasa en la isla Lampedusa. Esto es un poquito más abajo de Sicilia, tradicional lugar a donde llegan la mayoría de los ciudadanos africanos que tratan de buscar un nuevo rumbo para sus vidas. Preste atención a este informe. Stipati all'inverosimile su un peschereccio anche in stiva. 550 migranti arrivano all'alba a Lampedusa. È il primo sbarco di una giornata campale per l'isola. Bengalesi, marocchini, egiziani. L'ipotesi è che siano partiti dalla Libia dopo mesi di detenzione che hanno lasciato tracce inequivocabili sui loro corpi. Hablemos de los migrantes, porque ese es el tema, llegamos a nosotros. ¿Sabe cuántos migrantes pueden votar en la ciudad de Buenos Aires? Más de 400.000. Y más de 800.000 en la provincia de Buenos Aires. Es impresionante, es impactante la cifra. Del diario AR habló de los migrantes, el voto migrante. Creció el padrón, tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires. En la ciudad, la cifra de extranjeros residentes habilitados para votar aumentó 20 veces con el empadronamiento automático aprobado en el 2018. Vamos a ver esta placa, que es muy ilustrativa. 417.000 inmigrantes están habilitados para votar en la ciudad de Buenos Aires. Tienen ese derecho. Pueden votar por los candidatos de la ciudad de Buenos Aires, igual que en la provincia de Buenos Aires, 820.000. Los migrantes, que también son parte permanentemente en cada uno de los países a donde van. Hoy Cecilia González escribió en Tiempo Argentino este fin de semana, el domingo, una nota que estremecía porque tiene que ver con la gratitud de los migrantes a la ciudad, a los habitantes de Buenos Aires, a los originarios, si es que los hubiera, y también de la provincia de Buenos Aires. Vamos a compartir con ustedes estas imágenes que tienen que ver con lo migrante en la Argentina. Y ellos agradecen la salud y la educación pública y gratuita, la posibilidad de trabajar y de construir un hogar, haber tenido acá a sus hijos e hijas, los amores fugaces o de largo aliento, la generosidad y solidaridad, el culto a la amistad, la intensidad política, las libertades, su compromiso con la memoria, las luchas colectivas, las militancias, el feminismo, los juicios de lesa humanidad, los ideales y su mística, la pasión que le ponen a todo en serio, las marchas callejeras y el sonido del bombo, el fútbol, el mate, el asado, el tango, la cumbia, el cariño y la calidez, los saludos con besos y abrazos, su capacidad para reinventarse y reírse de sí mismos, su talento y capacidad creativa, su rebeldía, su resiliencia, su valentía, la esperanza, la inspiración y la ironía. Cada día tenemos más esperanza, cada día bajan los números
de contagios, los números de la muerte. Nos estaremos acercando a un día que sería glorioso en el que nadie se contagie y ni una sola persona muera como consecuencia del COVID-19. Nos lo merecemos, se han hecho muy bien las cosas. La vacunación en la Argentina es uno de los ejemplos más interesantes que hay en el mundo entero. La cantidad de vacunas, vamos a llegar a 55 millones ahora en un par de días. Impresiona cada una de las cifras porque son números que no caben en la cabeza de uno y sin embargo están en la Argentina. Los millones de vacunados y las millones de vacunas que están llegando permanentemente al país. Hoy hubo un dato muy interesante de Tony Coleman que tiene que ver con la posibilidad de evaluar cuál ha sido el daño en la Argentina, el bajo exceso de mortalidad. Es un dato clave sobre el buen manejo de la pandemia en Argentina. Se toma el promedio de muertes de cada año que no tenía pandemia, 2015, 2019, por ejemplo. Y se toma el año de la pandemia. La Argentina está por debajo, claramente, del promedio mundial del exceso de mortalidad. Mire esta placa, porque es muy ilustrativa de cómo se han hecho las cosas aquí. Perú, por ejemplo, tiene el 92% más de muertes. Ecuador, el 63%. Mire Estados Unidos, un 20% más. Brasil, casi un 20% también. España, Bélgica. Cada uno de estos países, hasta llegar a la Argentina. Mire el promedio mundial, 14.3. Y la Argentina con 12.6. Por eso cada una de las quejas que se formulan son una gran injusticia. De verdad que ya han perdido, porque no cabe ningún tipo de duda que ustedes saben perfectamente lo que ha sucedido con la pandemia, quienes lucharon en contra del COVID y quienes lucharon a favor del COVID, quienes estuvieron del lado de la vida y quienes estuvieron alentando permanentemente la muerte, porque lo siguen haciendo, siguen sin careta, claramente con un gran sentido de la impunidad, haciendo los mismos zafarranchos. Mire lo que dice el ministro de Salud, Quirós. El tema vacunas es un tema actual y todo el mundo habla de las vacunas. ¿Por qué la Argentina actuó de esta manera? ¿Por qué esta falta de vacunas que llevó a la muerte a más de 80.000 personas? 110.000. Claro. Bueno, en la Argentina se concentró sobre todo en 2 vacunas, ¿no? Y luego se agregó la vacuna china. No conozco el detalle, no conozco más que toda la información pública, ¿no? Pero yo creo que decididamente, visto el camino que recorrimos, deberíamos haber tenido más opciones de vacunas. En un escenario donde el riesgo de la falta de producción iba a ser evidente, ¿no? ¡Qué barbaridad! Pobre hombre, tener que jugar a la política sentado allí porque él sabe lo que esperan que diga. Conoce perfectamente lo que se ha hecho respecto a la pandemia, pero tiene que jugar su partido, tiene que hacer ese daño, que no pasa porque es muy fácil. Mire, le vamos a mostrar este cuadro a Quirós por si estuviera mirando en su casa. Mire cómo Argentina y Estados Unidos están en el mismo lugar. Esto es algo sencillamente extraordinario, porque las posibilidades de Estados Unidos siempre las imaginamos por encima de la Argentina, que tiene la Sputnik V, que tiene la Sinopharm, que ha recibido la AstraZeneca, la Moderna y ahora la Pfizer. Yo no sé a qué falta de vacunas, porque en esa necesidad de decir algo recurre Quirós en una reaparición a sus frases más lamentables a lo que acabamos de escuchar. Mire lo que es el destacado más interesante, este tuit de Nicolás Kreplak. En la provincia cerramos la 14ª semana consecutiva en descensos de casos. Acumula un 88% desde el pico de la segunda ola. Nos cuidamos y vacunamos. Ya tenemos 1,5 millones de turnos para segunda dosis asignados para continuar cerrando cada vez más esquemas. Y mientras tanto hubo que lidiar con todo lo que había quedado del neoliberalismo y con lo que la pandemia genera. Es decir, la lucha no fue solamente vacunar, no fue la pelea abrazo partido contra el COVID-19, no fue lo que desde un primer momento llamó la atención muy positivamente al resto del mundo. No hay una sola crítica para la Argentina desde afuera. ¿Cree usted que si las hubiera no estarían
regocijados presentándolas a cada momento, es que la Argentina ha provocado respeto y en muchos casos admiración por lo que ha hecho en este tiempo. Y todo teniendo que lidiar con una situación económica preocupante como en cada país, pero aquí todavía más porque veníamos de los tiempos del neoliberalismo. Muy interesante lo que dijo Máximo Kirchner, porque en todo momento hay que confrontar con la mentira, con la ambigüedad, con la mendacidad directamente. Entonces, en Hurlingham, este fin de semana, dijo estas verdades. El domingo pasado, una compañera me mandó la tapa de un diario, lo verán acá, por ahí no se ve, les pido disculpas, y dice que estas elecciones del 12 de septiembre, dice algo así: Argentina va a elecciones con el salario en dólares más bajo en 15 años. Es cierto. Yo me pregunto por qué durante estos 15 años nunca pusieron el salario en dólares que tenían los trabajadores y las trabajadoras argentinas y se cansaron de querer frustrarlo como hicieron cuando le prometieron ganancias. No más mentiras. No más irrealidades. Pero le faltó decir en el discurso, con las disculpas del caso, ¿cuándo bajó? ¿Cuándo se empezó a caer el salario? ¿En cuánto estaba en el 2015, en el 2014? Era el mejor salario en dólares de toda América Latina. Empezó a caer naturalmente con el gobierno neoliberal. Le vamos a mostrar a usted la carrera de derrota que siguió el salario de los argentinos en dólares. Vayamos a buscar esa línea celeste. Allá en lo más alto estaba en el 2015 la Argentina, pero empieza a reducirse, cae al tercero, al cuarto, al quinto, por favor pare, octavo, noveno, décimo. Así quedó el salario en la Argentina hasta el 2019. En el 2020 el mundo se cayó a pedazos y veníamos del desastre hecho por el gobierno que pusieron a cargo de Macri las corporaciones. ¿Puede ser tan miserable, tan canalla, un diario o su director, llámese Héctor Mañeto o cualquier otro de la cúpula, de hablar del salario en dólares? ¿Lo mencionaban cuando se caía a pedazos en los tiempos neoliberales? Para nada. Ahora, de cara a las elecciones, son capaces de hacer lo que acabamos de apreciar. Y reaparecen. ¿Usted puede creer que Macri se anima a hablar? Ya es una especie de chanta reconocido. Que se anime a hablar María Eugenia Vidal, pobrecita, tratando de justificar por qué abandonó la provincia de Buenos Aires, huyó de allí para irse a la capital federal donde piensa que hay una mayor tibieza electoral. Vamos a ver hasta qué punto. Apareció Duhovne hablando. Ya esto es el récord, esto es el colmo. Duhovne habló. En una nota que escribió, en realidad se expresó a través de una nota escrita en el diario La Nación. Un debate equivocado en torno a la deuda. Menos mal que vino Duhovne a poner un poco de orden, un poco de claridad, seguramente retornando poco a poco a los programas de televisión en TN, donde era un gran bebedor de whisky. Veamos lo que Vidal, en el marco general de todo esto que desalienta por la falta de imaginación o de posibilidades que tienen de hablar seriamente de política, lo que dice María Eugenia Vidal. Préstele atención, porque en algún momento el entrevistador, con toda naturalidad, deja a María Eugenia Vidal en el ridículo natural por el que suele transitar. De inflación y de deuda son hijos del déficit, de no tener un presupuesto ordenado, donde gastás más de lo que te entra, querés hacer más cosas de las que podés pagar, y cuando te viene el rojo, como en tu casa, como en tu vida, primero le pedís prestado a un amigo, después girás en descubierto, después gastás la tarjeta y la vas financiando con tasa cada vez más alta, y un día nadie te presta más y colapsás. Ahí viene la crítica para Macri de pedirle al FMI. Claro, pobrecita, no esperaba esa pregunta. A veces dan pena, dan mucha lástima. Una simple pregunta, una consideración natural del periodista. La deja perpleja sin saber qué decir, qué trolley hay que tomar para seguir. Pero, ¿cuántas veces hay que demostrar la mentira que intentaron? A mí me da la impresión que dieron mucha ventaja
con esta reaparición de Macri, que los arrastró a hablar de la deuda, algo que no tenían que mencionar. Pueden hablar de cualquier cosa, cualquier disparate, pero la deuda es algo que está en el conocimiento de la gente. Es parte, lamentablemente, del folclore, de la postal, del panorama de la Argentina de los años del macrismo. Todos los días la Argentina, porque el mundo confiaba en la Argentina, confiaba en Macri, porque estábamos insertos en el mundo. Aparecía préstamo de acá, préstamo de allá, hasta que cerraron los grifos en el comienzo del 2018 y hubo que salir corriendo hacia el Fondo Monetario Internacional. Veamos cómo el propio Macri, un día reunido allá en el sur con algunos militantes, es insólito, hablando de economía, reconocía lo que había pasado con el dólar. Eso sí, con una enorme cobardía intelectual, le echaba la culpa a sus propios ministros y a quienes lo acompañaban en el gobierno. Cuidado, que yo conozco los mercados, que no te da más plata, no voy a la mierda, no, tranquilo, hay que seguir. Encima se puede tomar la deuda eternamente, hay que corregir esto. Y después cuando vino, me pasé 1 año y medio, fue una pesadilla. Yo lo regalaba para atrás, y aparte siempre tenía que decirles calma, esto va, sin saber si iba a parar. Él lo sabía, él es un sabio y él les decía, ¿qué les decía? No se sigan endeudando. ¿De qué está hablando? De la deuda que tomó. ¿Qué explica? Que la deuda fue brutal. Y él se los advertía, pobrecito Macri, y no lo escucharon. No le prestaron atención, él sabe todo. Ahora, inmediatamente se fueron al Fondo Monetario Internacional para pedir 50.000 millones de dólares más. ¿Hay vergüenza en alguien que se anima a reaparecer públicamente diciendo que su deuda es inferior a la que ahora está tomando el gobierno, que es en pesos, que no es una sola moneda dólar contra los que viven fuera del país, contra los no residentes, y eso es la deuda? Hay un poco de vergüenza en los medios de comunicación que nunca decían nada cuando tomaban la deuda y ahora en tantos reportajes parecen avalar todas estas mentiras que está manifestando Macri, donde hay un poco de decoro en todos estos posicionamientos. Larreta, tironeado por la presencia de Macri y deseoso de que se note menos su brutal traición a Macri, porque esto es Rodríguez Larreta para Macri, un gran traidor, trata de acompañar cualquier disparate que dice Macri, porque como él siente que tiene la vaca atada y lo de él vendrá recién para el 2023, si consigue posicionarse, entonces lo acompaña a Macri, también en el disparate de la deuda. Tanto Macri como varios de los economistas mostraron números, acá más que discutir, los números fueron muy claros. El ritmo de endeudamiento en el gobierno de Macri es igual o menor, sino que el ritmo de endeudamiento del gobierno de Fernández. Fue bien claro, no es muy discutible el tema. También yo escuché ese argumento, ¿no? Sí. Que la deuda en el gobierno de Fernández es en pesos. ¿Quiere decir que en pesos no se va a pagar la deuda? Además no es en pesos, es en pesos ajustados por inflación, que en el último año fue ponerle 50% y el aumento del dólar fue 25%. El aumento de la deuda es igual o mayor en el gobierno de Fernández que en el gobierno de Macri. Punto, son los números. La deuda es una sola, la deuda hay que pagarla. Así están y se tornan cada día más peligrosos. Por decoro con ustedes no vamos a divulgar, por ejemplo, lo que uno de los candidatos de la extrema derecha dijo de Rodríguez Larreta, al que considera de izquierda, mire cómo se habrá corrido la derecha. Y la derecha más tradicional va detrás de esos postulados y cada día destila más odio. Un odio manejado a través de los medios de comunicación, que son los que permanentemente alientan ese tipo de conductas. Máximo Kirchner habló de no dejarse arrastrar en la pelea por el odio, y me parece que es un buen consejo. Tenemos que entender que ese odio de los medios de comunicación que estigmatizan siempre sectores políticos son el caldo de cultivo de gente que después va y actúa de esa manera, porque aparte saben, no es nuevo. Les pido que ante el odio que derraman, ante la frustración por la derrota del 2019 porque se pensaron que la iban a ganar sin tener en cuenta a la gente, no respondamos nunca a ese tipo de provocaciones. El señor del que voy a hablar es un escritor, es un humorista. Yo leí una novela de él y me quedó para siempre una forma de admiración. Creo que en la calle de las 4 enaguas, una cosa así.
ambientada en París, principio de siglo. Fascinante me resultó. Hace ya algunos años. Se llama Sendra. Es humorista de Clarín. A veces me pregunto, ¿por qué se ponen tan de rodillas frente al poder central del diario y hacen cosas como la que usted va a ver? Que es muy triste, muy lamentable, porque estamos hablando de personas que tienen una actividad intelectual que merece respeto. ¿Cómo se puede llegar a presentar este chiste que al mismo tiempo también es ofensivo para las personas que tienen alguna discapacidad? Último momento, más noticias sobre el posible embarazo. Hay que meterse con un embarazo de una mujer, hay que tenerle poco respeto y hablar de algo tan angustiante como podría ser un retraso si fuera verdad. Unos dicen que Fabiola tendría un retraso y otros dicen que Alberto también. ¿Cuánto desprecio hay que tener en el alma para presentar esto como humor? ¿Quiénes son los que se pueden reír de esto? Los que amasan el odio, los que viven masticando odio. De otra manera no se puede, no es gracioso. Fernando Galarraga, que dirige la Dirección Nacional de la Discapacidad, sacó una nota hoy en Página 12 en la cual lamenta además la terminología, porque lo del retrasado, lo del autismo, etcétera, hemos venido aprendiendo en todos estos años que son expresiones muy molestas y muy desagradables para quienes padecen algún tipo de discapacidad. Yo cuando por la nota de Galarraga me enteré de lo que había hecho Sendra, porque no me constaba, esto sucedió el día viernes, con toda franqueza no lo podía creer, porque hay personas de las que uno no puede esperar algo así, porque uno ha leído, sabe que tienen un talento, una capacidad. ¿Cuál es la necesidad de congraciarse tanto con el poder que representan para hacer ese chiste? Esa falta de respeto con el primer ciudadano de los argentinos. ¿Verdaderamente estamos hablando de alguien que tiene una discapacidad a cargo del país? ¿Dijeron algo así, dejémoslo, de otras personas que gobernaron hasta el 2019 en la Argentina? Pero este es el odio. Les entra por algún lado y les recorre las venas y se va a las plumas de los que escriben, a la lengua de los que hablan. De una manera muy lamentable no se puede vivir en el odio. Y eso es odio. Eso es fomentar el odio. Eso es injusto, es mentira, es todo lo que usted quiera decir. Pero además, es fomentar el odio. Mire Mirta Legrand. Una vez más, ella, la de no estaba en el cajón, la que despreciaba la homosexualidad con una homofobia terrible y escondía aspectos que tenían que ver con su propia familia en una de las mayores bajezas que humanamente se pueda conocer. Pero ella dice que lo que está pasando ahora es el origen del nazismo. Un día estaba en la esquina de Radio 10 y pasó una combi que lleva chicos al colegio y va nada más que el tipo de la combi un nene de 3 años, 4, de jardín. Y de la ventana de atrás se asoma y dice, devuelvan a Maldonado con vida al nene, que no tenía idea de lo que estaba diciendo. Claro. Fue un trabajo de muchos años, son 20 años, los pibes que hoy tienen 20 años. Así empezó el nazismo, hermano. Así empezó el nazismo. Así empezó el nazismo. Bueno, yo lo digo y se enojan, pero digo, no tiene que ver con Hitler, tiene que ver con la teoría goebbeliana. Hasta para Checopar fue una sorpresa lo que dijo Mirta Legrand. Así, con esos disparates, le llena la cabeza a la gente. Nazis. Aquí los nazis no son los que odian, los que persiguen, los que hostigan. Los nazis son los que aguantan, los que viven provocados permanentemente, los que se tienen que aguantar cualquier mentira de los medios de comunicación. Y no hablamos solamente de determinados diarios. Está el mundo muy al revés, es muy injusto todo lo que sucede. Mire lo que tuvo que afrontar Ginés González García, que fue un hombre importante en la lucha contra el COVID-19 y que cometió un error difícil de descifrar y de determinar, pero que hay que asumirlo como un error que le costó además el puesto. Todo un recorrido, toda una vida de ministro, llegando a cosas muy importantes para sentarse en un restaurante y que lo insulten de tal manera que tiene que abandonar ese lugar. Estas son imágenes de lo que le pasó a Ginés en el momento de entrar. Viva el odio, los portadores del odio, los locos del odio, obligaron a Ginés González García a abandonar el lugar a donde había ido simplemente
a cenar. Todo esto lo hacen, nos lo hacen cada uno de estos días. Por eso hay que preguntarles a Loma Nieto de la información, a los Aguier, ¿hasta cuándo, muchachos? Esto no es vida, no es vida tampoco para ustedes, porque también van a tener que salir un día a la calle, no va a vivir escondido Mañeto toda su vida detrás de los cortinados oscuros en los que se tiene que refugiar. Alguna vez tendrá que cruzar la calle para ir al Colón, donde lo he visto en alguna ocasión. Sabe perfectamente lo que es un día que fue a una mediación por una denuncia que me había hecho, sabe perfectamente las cosas que la gente grita a determinadas personas, pero ellos lo alientan, lo estimulan, lo hacen de esta forma. Es tristísimo. ¿Y por qué lo hacen? Porque hay mucho dinero en juego. Esmeralda Mitre, la actriz, pero que también es parte de una familia tradicional en la Argentina como los Mitre, tiene un problema con los Aguier. Los Aguier deben ser muy bandidos. Los Aguier se quedaron, le dejaron un busto a lo Mitre del diario. Y con Barton, una empresa que puso $40 millones. ¿Quién es Barton? ¿Dónde está? Islas Caimán. Bueno, ¿dónde está la propia vida económica de la nación? Islas Vírgenes. No están acá. Sus empresas están afuera. Y con una empresa Barton juntaron $40 millones y empezaron a quedarse con el diario y hacer todo tipo de negocios. Tienen 11 diarios, o tenían por lo menos hasta no hace mucho tiempo, en los Estados Unidos, con todo el dinero que se roban de papel prensa. Usted sabe que Clarín y Nación con papel prensa dice que pierden dinero. Hubo un año, hace 3 o 4 años, que ganaron lo mismo que quien tiene un taxi, un poquito menos que un taxi. Habían ganado 150.000 pesos en el año, una cosa por el estilo. Todo el otro dinero se lo fugan a través de los diarios, se lo fugan, ya sabemos para dónde, pero además tienen 11 diarios con los cuales combaten a todos los gobiernos inclusivos que haya en América Latina. Pero además le toman dinero a Macri. ¿Cuánto tiene Macri? Porque los Aguier se embalan tanto, compran tantas cosas, son tan afectos al poder, que se ve que también contraen deudas. Y viene Macri, que precisa protección, no para ser presidente otra vez, él sabe que ya es lo suficientemente mamarrachesco como para que eso no ocurra, pero sí para protegerse de las causas que tiene, para que digan que él es un perseguido de la justicia, perseguido por los parques eólicos, perseguido por el peaje, perseguido por el correo. Qué cosa increíble, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos a los Aguier haciendo un gran negocio. Entre ellos se llevan pésimo, porque hay alguno que tiene un poco más de decoro por la ideología del diario, y hay otro, el Fernán, que la entrega de cualquier manera porque lo único que quiere es la entrada de dinero. Peleados entre ellos, peleados con los empleados de toda la vida del diario La Nación, que no ven una moneda interesante, importante nunca, la ven otros. Aquellos a los que se les destinó por parte de Macri esa brutalidad de dinero que entorpece la conciencia, que limita totalmente la conciencia y se llega a extremos de comportamiento como los que actualmente uno puede advertir que terminan en ese odio del que estábamos hablando antes. Escucha Esmeralda Mitre. Los Aguier tendrían, por lo que yo tengo entendido, y lo tengo bastante entendido, pero tengo que hablar en potencial, una deuda de $50 millones, de las cuales habrían puesto, bueno, como ustedes nombraron, algunas personas en un paquete, y las que dicen que también Macri había puesto, son 15 millones. Ahora un canal que no daba $1.50 pesos, que no rendía, que no tenía un periodista, que nadie quería estar ahí, de repente hoy es el canal más importante de todos, fanáticos, todos hablando acerca de que el PRO es lo más grande que hay en el mundo, y todos fanatizados. Y después hablaban y criticaban al kirchnerismo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuál es la línea editorial? Porque me parece que estarían utilizando un medio para hacer campaña. Todas verdades, de a puño y sin ninguna duda. Bueno, mis compañeros dicen que es pertinente, que está bien escucharlo a ese candidato de la extrema derecha que dijo cualquier cosa de Rodríguez Larreta, para que ustedes vean hasta qué extremo se está llegando en cuanto a ese odio que de vez en cuando terminan recogiéndolo ellos en forma directa. ¿Sabés qué, Larreta? Como el zurdo de mierda que sos, ¿sabes qué? A un liberal no le podés ni lustrar los zapatos, sorete. Yo con Milei tengo un eje que comparto profundamente, que es la libertad. O sea, Milei tiene razón.
te puedo aplastar, ¿sí? Aún en silla de ruedas, a ver si lo entendés. Comparto algunas ideas con Milei, sobre todo su defensa de las libertades, de la autonomía. ¿Sabés a dónde la vas a ir a buscar, pelado asqueroso de mierda? A mí me parece que Milei es un candidato interesante. Hay listas que compartimos valores, la de Milei, la de López Murphy, las que compiten en la interna conmigo. ¿Sabés a dónde la vas a ir a buscar, pelado asqueroso de mierda? Tenían razón. El equipo de producción me decía, pasalo, animate, porque es pertinente periodísticamente. A mí me parecía de tal mal gusto, pero bueno, es que es verdad, esto es lo que está pasando con la política. Este tipo de excesos son aquellos a los sitios donde hemos arribado, porque hay un corrimiento de la derecha, como dice Leandro Santoro. Es que esta derecha le apareció una derecha que está más a la derecha todavía. ¡Está loco! No les alcanzaba, perdieron las elecciones, no encontraron forma de explicar sus fracasos y les apareció un muchacho y un grupo de muchachos. ¡Payaso! ¡Es un payaso! Que los empezaron a correr. Ya era una suerte de bolsonarismo argentino, inspirados en Donald Trump, se dejaron llevar para ese lado. Ese lado que jamás podría habitar un verdadero radical que sea al mismo tiempo alfonsinista. ¿Ustedes se acuerdan lo que decía Alfonsín sobre la derecha? Es interesante. Nosotros venimos a afirmar que no creemos esto de que la sociedad se haya derechizado. La sociedad estuvo confundida y está cada vez más clara. Pero si se hubiera derechizado, lo que tiene que hacer la Unión Cívica Radical en todo caso es prepararse para perder elecciones, pero nunca para hacerse conservadora. Maravilloso recuerdo, porque así en la derecha está también todo lo nazi. Ustedes van a ver un pequeño tramo de una película que se estrena el jueves en los cines, que he podido ver este fin de semana y que es extraordinaria y que habla de lo que pasó en Grecia. Muy parecido a los temas de las deudas, van a ver reflejado la situación de la Argentina, la pelea que la Argentina tiene que desarrollar. ¿Saben de quién es la película? De Costa Gabras, nada menos, el de Z, Estado de Sitio, La Confesión, aquella de Chile, bueno, no me sale el título. Costa Gabras dirige la película A Puertas Cerradas y allí se dice algo sobre lo que significa, se dice mucho. La película es impresionante, vale la pena, se las recomiendo a los cinéfilos y a los que les importa mucho también la cuestión de la política y la economía. ¿Qué pasa cuando te vas muy a la derecha? Para la continuidad de nuestra hora especial, con Steffi y con el doctor Darío Villarruel. Steffi, ¿por dónde vamos a ir económicamente? Buenas tardes, Víctor Hugo. Deuda. Hoy la provincia de Buenos Aires anunció que reestructuró la deuda con el 98% de sus acreedores privados. Vamos a ver un repaso de las declaraciones y sobre todo algunos números que brindaron hoy desde la provincia en este acuerdo por más plazos y menos intereses, según contó Vidal. La película Puertas Cerradas vas a encontrar muchos elementos utilísimos para entender el mérito que hay detrás de ese acuerdo realizado del 98% de los acreedores. Es un éxito monumental, sí, lo de la provincia de Buenos Aires. Es un éxito y sobre todo, ¿sabe qué quiero que veamos, Víctor Hugo? Cómo cuando empieza a crecer el peso de la deuda se produce ajuste. Esa es la clave. Tenemos que ir a la pausa, pero antes el doctor Darío Villarruel nos dice de qué vamos a hablar al volver. ¿Cómo te va, Víctor Hugo? Dos temas fuertes. Uno, el vacunatorio VIP, ¿se acuerda? En plena campaña, la Cámara Federal tiró atrás un sobrecimiento por inexistencia de delito. Les cuento quiénes son los jueces, dos que firmaron el fallo. ¿Se acuerda del per saltum? Digo yo, ¿no será la continuidad jurídica del escrache que le hicieron a Ginés, Mi Solidaridad y El Abrazo? Y otro tema fuertísimo. Correo. Atención, Oscar Aguat. Se presentó el informe. Terminante. Quiso ayudar a Mauricio Macri a una quita del 90%. Se viene el procesamiento de Oscar Aguat y la citación indagatoria de Mauricio Macri. Te lo cuento en un ratito. Viene fuerte el tema, ¿eh? Enseguida volvemos con todos estos temas en nuestra hora especial aquí en C5N. Chile, eso se lo quedaron en tal año. Y aquello también se lo quedaron en determinado momento.
habrán maniobrado en la historia de una manera muy especial. La cuestión es que han quitado bastante. Y ahora se presenta un tema fuerte por aguas en las que Chile quiere meter mano cuando al parecer no corresponde. No puedo opinar todavía de una manera drástica porque son temas bien para especialistas, para conocedores. Pero alguien que conoce mucho es el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, que está en línea. Gustavo, es un gusto saludarlo. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo, para vos y toda la gente del programa, y el gusto y el placer es mío escucharte a vos. ¿Qué tenemos ahí con este diferendo que se presenta con Chile? ¿Qué es lo que hay de verdad? Bueno, a ver, la verdad es total, es muy preocupante y la verdad que repudiable la actitud del presidente chileno Piñera. Ustedes saben, bien vos lo decías, hubo muchos conflictos limítrofes entre la Argentina y Chile, sobre todo en el sur del país, pero en el año 84 se establece un tratado de paz y amistad entre los pueblos, entre Argentina y Chile, donde se dejan establecidos los límites. Luego Argentina, en base a eso, trabaja hace unos años atrás, y ustedes bien saben que amplió sus límites, se dejó bien establecidos sus límites, se reconocido por Naciones Unidas, donde incluso lo sometió a la opinión de los pueblos hermanos vecinos y no hubo ningún tipo de diferencia y quedó establecido. Hoy, de un día para el otro, el presidente chileno aparece demarcando por decreto nuevos límites para su país que invaden los límites de los nuestros. No respetando todos los tratados anteriores. Así que es muy preocupante, digo, y repudiable. Gustavo. No se sabe cuál es todavía el motivo del gobierno chileno. Seguramente tendrán algún otro interés que el limítrofe en sí, ¿no? Yo calculo que deben tener. A veces la otras política cuestiones. internacional es utilizada, ha ocurrido también en la Argentina, la política internacional utilizada para el adentro, para la política interior. Solamente eso lo explicaría. Le vamos a mostrar a la gente un mapa que usted seguramente conoce de memoria. ¿Qué decía el tratado? Podemos presentarlo, le pido a Federico Ferro, nuestro conductor, porque ahí vamos a tener una línea que baja verde, la ven, desde hacia las aguas. Y miren qué es lo que quiere, donde dice Gustavo Melella, ahí, esto en rojo es argentino y es donde quiere entrar Chile. Para el oeste era para unos y para el este era para otros. Esto estaba finiquitado por la ONU, ratificado. ¿Ve el mapa usted, Gustavo? No, yo no lo estoy viendo, pero lo he visto durante todo el día de hoy. Sí, es muy, muy claro, parece muy evidente. No quiero lanzarme a que las cosas son tal como se dicen desde la Argentina, se precisan más datos, evidentemente hay cuidados que se están tomando, porque este tipo de discusiones son graves. En síntesis, a cuenta de seguir hablando de este tema, gobernador de Tierra del Fuego, ¿qué hay que entender? ¿Qué es lo que tiene que saber el ciudadano de la Argentina sobre este diferendo con Chile? Que el ciudadano argentino tiene que saber que Chile está tratando de quedarse con más territorio del que realmente le corresponde, no respetando los tratados, los acuerdos establecidos, que están vigentes y que fueron de común acuerdo. Y pensando, y la verdad, Víctor Hugo, bien lo decías vos, tiene que ver seguramente con alguna cuestión de política interior, más que nada. Ellos están en un contexto electoral muy complejo, donde este tipo de cosas, cierto sector de su gobierno, de la derecha, lo quiere quizás imponer para una discusión y que no haya otras en su país, pero no amerita que se meta con los límites y el territorio nacional argentino. Ha sido un gusto, Gustavo, la seguimos en cualquier momento. No, el gusto es mío, un placer, que tengan buenas tardes. Gracias, gobernador. Darío. Hoy, 30 de agosto, casualmente, la Sala 1 de la Cámara Federal dispuso reabrir un expediente que ya en julio había archivado la jueza María Eugenia Capuchetti en el famoso vacunatorio VIP. Ella dijo que era una cuestión ética, moral, haber vacunado antes a 70 personas, pero que no había un tipo legal, jurídicamente, para perseguir a algunos de los que se vacunaron. Bueno, esto fue, mire cómo será la cosa, no apelado por el fiscal, Eduardo Teiano. Normalmente no se le hace lugar a estas apelaciones, pero en la Sala 1, ¿quién está? Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. Y en menos de un mes, rápidamente, escucharon las defensas de los imputados y hoy definieron junto a Mariano Llorens que hay que reabrir la causa, que hay que seguir investigando, que está claro que no está claro qué va a pasar, pero hay que profundizar la investigación. Permitime, Darío, decir algo que a mí me asombró muchísimo. Teiano, que ha sido un jugador
obsesivo contra el gobierno actual, un jugador propio del establishment, no había dicho nada. No, dijo, no apelo esto, porque hay 5 que siguen siendo investigados y esa causa está abierta. Pero quiero atar esto a lo que le pasó a Ginés. Lo podemos ver lo que le pasó a Ginés anoche, justo anoche, y hoy salió el fallo. Y dentro de 2 semanas hay elecciones. ¿Usted no entiende lo que yo le estoy diciendo? A ver, una causa que podía haber esperado y la sacaban de acá a 2 meses porque no cambia nada. Es para seguir investigando, no hay detenciones, no hay pericias urgentes. Pero mire usted, justo hoy, después de esto de anoche, estos 2 jueces que no van a estar más. Cuidado con esto, porque van a seguir haciendo daño. No van a estar más. Leopoldo Bruglia porque no se presentó al concurso, y el concurso el 9 de septiembre tiene un día importante, porque ahí se presentan todos los que concursaron. Y Bertuzzi porque salió muy lejos del pelotón principal, en el puesto 21, creo. No, te doy un dato, estaba en el puesto 16. Cuando revisaron bien lo bajaron al puesto 21. ¿Está claro? Entre 22. Con lo cual Bertuzzi tampoco está mal. Entonces uno se pregunta, ¿no sería bueno que estos jueces, cuando tengan que investigar al gobierno de turno que hizo esa movida, se excusen? Porque si no pierden lo que se llama imparcialidad e independencia. Porque cada cosa que le caiga le van a pegar hasta que se vayan. Porque van a volver a otros tribunales donde sí tienen acuerdo y no para este. Porque de esa manera pueden decir, nos echan por esto que nosotros hacemos, es decir, dar vuelta a la situación. Exactamente, pero habló Campanella, Víctor Hugo. Mirá, muy suelto de cuerpo, ya sé que hay libertad, aunque algunos dicen que no hay libertad en la Argentina, que realmente es Argenzuela, pero mirá lo que dijo Campanella, muy suelto de cuerpo, aprovechando la volada de donde va a dar la nota, ¿no? ¿Y qué debió haber hecho el presidente, entonces? Listo, ya está, eso, nada más. Eso es lo que tendría que hacer. ¿Qué es listo, nada más? Renunciar. Renuncia indeclinable. Para mí es lo único que puede salvar su dignidad. A ver, no es una película, no es metegol el juicio político. Es algo serio y lo pueden pedir y transmítenlo. Pero me parece, con todo respeto a este gran director, que todos conocemos, que no corresponde. Pero hay plena libertad, ¿eh? In your face te dicen que renuncie Alberto Fernández. Yo nunca lo vi. Sin embargo, esto pasa hoy en la Argentina en plena campaña electoral. Por mi parte tengo ahora para contarles algo referido a deuda. 98% fue la aceptación por parte de los acreedores privados de la reestructuración de la deuda de la provincia, un proceso que venía bastante largo. Los grupos de acreedores habían salido fuerte a jugar en contra de la administración provincial, de la misma manera que lo hicieron en el proceso de negociación con la administración nacional. Lo vimos durante todo 2020, lo mismo se repitió con la administración de Axel Kicillof. Pero vayamos viendo, porque la gran pregunta que nos hacíamos algunos es ¿por qué la provincia de Buenos Aires llegó a tener que negociar de esta manera? Y estamos viendo ahí, Vidal multiplicó por 5,3 veces el nivel de deuda pública de la provincia de Buenos Aires. En dólares. Esto en pesos. En dólares también aumentó la cantidad de deuda, sí, alrededor de un 68%. En moneda extranjera, el peso de la deuda pasó de 57,9% a 83,7%. Les podría dar un montón de números, pero sí lo que tienen que entender es que más o menos se dio la misma dinámica que con la Administración Nacional. Más deuda, sobre todo en dólares, con acreedores privados, bajo ley extranjera y a una velocidad y un plazo muy corto. ¿Por qué? Y esto lo dijo Kicillof, gran parte de la deuda vencía dentro del mandato de Kicillof, con lo cual es una serie de determinantes muy negativos porque justamente hace muy complicado el repago de esa deuda. Después les voy a decir cuál era por qué pensaba el gobierno de Vidal que podía hacerse cargo de esa deuda en el caso de que hubiese reelección, que forma parte de lo que piensan en general de las deudas. Pero vamos a ver primero, en función de lo que también declaró Vidal, de que la administración de Mauricio Macri se endeudó menos, porque en realidad puso el foco sobre Alberto Fernández, diciendo que se había endeudado en 30.000 millones de dólares, salió el presidente a responder a Vidal con relación a su gestión en la provincia de Buenos Aires, y lo decía de esta manera el presidente Alberto Fernández. De hecho, la provincia hoy está discutiendo cómo salir de ese endeudamiento. Capaz que ella no se dio cuenta, tal vez por ignorancia, por desconocimiento, pero la verdad es que es una afirmación que solo demuestra ignorancia.
Les decía entonces que parte de lo que pasó en la provincia se replica de la misma manera en la nación, o lo que pasó en la nación se replicó en la provincia. ¿Qué es, el huevo o la gallina? Bueno, lo explicó Kicillof de esta manera hace un rato nada más. Estas barritas muestran en 2015 y en 2019 cuánto representaba la deuda total con respecto a los recursos totales y a los recursos propios de la provincia. Lo que se ve es que la deuda que deja es más alta, está en dólares, está concentrada y guarda una relación con la plata que recibe y que tiene y que cobra y que recauda la provincia absolutamente desproporcionada. Bueno, y todavía se anima a hablar la oposición. ¿Sabe quién salió a hablar? Además de Macri, de Vidal, de toda la gente que está en campaña, el expresidente del Banco Central, el último del macrismo, Guido Sanderis, decía esto. Autocrítica. Creo que, sin duda, los resultados económicos que tuvimos en el gobierno de Juntos por el Cambio, del cual fui parte, estuvieron por debajo de lo esperado. Y creo que tal vez hubo un exceso de confianza en la capacidad de resolver eso. Y en ese exceso de confianza se tomaron algunos riesgos. Creo que hubo dos errores claves, ¿sí? Siendo puntualmente. Uno, me parece que fue demasiado lento la corrección del desequilibrio fiscal al principio. Y el segundo tema es que creo que el esquema monetario cambiario que se diseñó tuvo demasiada confianza en que se iba a poder corregir rápido lo fiscal y no se pudo. Se los paso en limpio, más ajuste y menos, una salida, podemos decir, un poco más moderada del cepo, es lo que dijo Sanderis. De todas formas, en pantalla, lo que están viendo es cómo cuando crece el peso de la deuda, se ajustan otras partidas. Ven que la deuda subió, los servicios de la deuda 122%, y ven cómo evoluciona en cultura 18%, salud 8% y seguridad 24,7% menos que en 2015. Ustedes dirán, ¿y cómo las provincias se endeudaban? ¿Por qué? Porque no le daban desde el gobierno central, venían a pedir plata, no hay. ¿Podemos endeudarnos? Aquellos que no se habían podido endeudar hasta el 2015 ahora podían. Entonces salían a pedir dinero. ¿Quién era el mediador de esas deudas? Caputo Chico, un hermano de Caputo, era el que los atendía en Nueva York y los ponía al servicio de sus clientes para que pudieran endeudarse. Cada provincia ahora tiene que hacerse cargo de esa etapa. Correo al borde del procesamiento Oscar Aguad. ¿Se acuerda que hace 2 años lo citaron a indagatoria y el juez Ariel Lijo tenía ahí la cosa stand-by? Primero hubo un informe de Ajudeco que claramente decía que Mauricio Macri, con sus empresas, pretendía que el gobierno, Mauricio Macri, acepte una quita del 90%. Bueno, quien salió a parar todo esto fue Oscar Aguad, que una vez dijo en una conferencia de prensa que el presidente no le había dado ninguna orden. Y mostramos el escrito que decía, por orden del presidente. Llegó esa pericia ya que hizo ahora el doctor Pablo Varela, de la UBA, y coincidió con la de Ajudeco. Ya no hay dudas. Está claro que acá hubo fraude a la administración pública y también negociaciones incompatibles con la función pública. Hay 4 personas imputadas que deberán ser procesadas en los próximos días. Y atención, que me cuentan que con ese procesamiento se va a avanzar sobre quién era el presidente de todos los argentinos, Mauricio Macri. Él mismo se puso de los 2 lados del mostrador. Él, como titular de SOCMA o llegado a SOCMA, dijo, hagan esta quita. Y como presidente quería decir, estoy de acuerdo que hagan la quita. Ahora a él nadie le quita lo bailado porque lo van a llamar seguramente a declaración indagatoria. Bien dicho. Está ingresando Gustavo Silvestre. En un minuto estará con todo el país. Nosotros les decimos muchas gracias y hasta mañana.